De octubre de 1968, un mitin de estudiantes fue reprimido por el ejército en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en México. Luego de un par de meses de manifestaciones que se organizaron tras una riña entre estudiantes en la que intervinieron los granaderos. Ese 22 de julio de 1968, alumnos de la Vocacional 5 se pelearon con los jóvenes de la preparatoria particular Isaac Ochoterena en la Ciudadela. Los jóvenes de la prepa particular buscaron cobrar revancha a los de los politécnicos, pero en la refriega intervino el cuerpo de granaderos, que golpeó a varios jóvenes. Para los politécnicos ese hecho provocó indignación, por lo que convocaron a una marcha el 25 de julio. Las manifestaciones continuaron, pero el 30 de julio una sucaso en la enorme puerta de la entonces Preparatoria 1 de UNAM, en San Ildefonso. Lo dejó hecho pedazos, lo que desató la ira de los universitarios, por lo que además en esa ocasión el ejército intervino supuestamente a petición del regente Alfonso Coronel de Rosal. El ejército entró en la preparatoria 2 y 3 y en las vocacionales 2 y 5 sacaron a varios estudiantes y los detuvieron, lo que provocó que facultades de la ciudad universitaria se sumaran a un paro iniciado en las prepas y Boca. El 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, convocó a una marcha para unir universitarios y politécnicos en contra de las acciones policíacas y castrenses en contra de los estudiantes. A partir de ese momento, el movimiento universitario definió su pliego petitorio y posteriormente, el 13 de septiembre, se realizó la Marcha del Silencio, una de las más concurridas y llamativas por los estudiantes. Se taparon las bocas y llevaban vela, sin hacer ruido. El 19 de septiembre, los soldados ingresaron a Ciudad Universitaria, violando la autonomía universitaria. La Secretaría de Gobernación, a cargo de Luis Echeverría, aseguró que los estudiantes realizaban actividades que no eran académicas. El 24 de septiembre, el ejército tomó el casco de Santo Tomás y Zancateco, las dos unidades más importantes del Politechico. El 2 de octubre, cerca de 5.000 personas se congregaron en la unidad habitacional de Tlatelolco para escuchar el mitin del Consejo Nacional de Huelga, que existía entre otras cosas la desaparición del cuerpo de granaderos y que se liberaran los estudiantes que habían sido detenidos en manifestaciones previas en el lugar. Habían francotiradores desde los balcones y azoteas de los edificios. Los militares iban por los dirigentes estudiantiles, que se ubicaban en el balcón del tercer piso del edificio en Chihuahua. En la Plaza de las Tres Culturas dispararon sin pausa. El fuego más intenso lo hicieron desde los edificios. Chihuahua, 2 de abril, Molino del Rey, Revolución de 1910. Además murieron muchos estudiantes. Faltaban 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos y desde el gobierno se orquestó ese 2 de octubre una matanza para parar el movimiento estudiantil de 1968. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar sobre la Primavera de Praga. La Primavera de Praga fue un periodo de liberalización política y protesta masiva en Checoslovaquia como Estado socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 5 de enero de 1968, cuando el reformista Alexander Dubček fue elegido primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia y continuó hasta el 21 de agosto de 1968. Cuando la Unión Soviética, junto con otros miembros del Pacto de Varsovia, para reprimir las reformas, invadieron el país. Las reformas de la Primavera de Praga fueron un fuerte intento de Dubček para otorgar derechos adicionales a los ciudadanos de Checoslovaquia en un acto de descentralización parcial de la economía y de democratización. Las libertades otorgadas incluyeron un aflojamiento de las restricciones en los medios de comunicación, la libertad de expresión y de desplazamiento. Después de la discusión nacional sobre la división del país en una federación de 3 repúblicas, Bohemia, Moravia, Silesia y Eslovaquia, Dubček supervisó las decisiones de dividirse en dos, la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca. Esta doble federación fue el único cambio formal que sobrevivió a la invasión.
Las reformas, especialmente la descentralización de la autoridad administrativa, no fueron bien recibidas por los soviéticos, quienes tras negocios enviaron 500.000 de tropas y tanques del Pacto de Varsovia para ocupar el país. The New York Times citó informes de 650.000 hombres equipados con las armas más modernas y sofisticadas del catálogo militar soviético. Una gran ola de migración barrió Checoslovaquia. La resistencia se expandió a todo el país, lo que implicó un intento de fraternización, el sabotaje de las señales de tráfico del desafío a los toques de queda. Si los militares soviéticos predijeron que llevaría 4 días dominar el país, la resistencia se mantuvo durante 8 meses, hasta que finalmente fue burlada por estratagemas diplomáticas. Se convirtió en un ejemplo de alto perfil la defensa basada en civiles. Hubo actos esporádicos de violencia y varios suicidios de protestas por inmolación. El más famoso fue el de Han Palash, pero no hubo resistencia militar. Checoslovaquia permaneció controlada por la Unión Soviética hasta 1989, cuando la revolución de terciopelo finalizó pacíficamente el régimen comunista. Las últimas tropas soviéticas abandonaron el país en 1991. Después de la invasión, Checoslovaquia entró en un periodo conocido como normalización. Los líderes posteriores intentaron restaurar los valores políticos y económicos que habían prevalecido antes de que Dubček obtuviera el control de Checoslovaquia. Quien reemplazó a Dubček como primer secretario también fue nombrado presidente. Revirtió casi todas las reformas. La Primavera de Praga inspiró música y literatura checoslovaca, incluyendo la obra de Václav Havel, Karel Husa y la novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Buenas noches, licenciada. Yo le voy a hablar sobre la Primavera de Praga. Soy grupo 8. La Primavera de Praga fue un periodo de liberación política y protesta masiva que fue en el país Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial. Este estado buscaba un país más socialista. ¿Qué significa Praga? Praga es un movimiento de modificar progresivamente los aspectos totalitarios y burocráticos. ¿Ya? El régimen era soviético, tenía este país avanzar hacia una forma de totalitaria y socialismo. ¿Ya? ¿Qué países participaron en Checoslovaquia? Participó en la Unión Soviética, la Polonia, Bulgaria, República, Alemania y Hungría. También le voy a hablar sobre el Mayo francés. Se conoce como Mayo francés o Mayo en 1986 a la cadena de protestas estudiantiles, principalmente de universitarios y posteriormente sindicales que llevaron a cabo en Francia y especialmente en París. ¿Ya? Durante los meses de mayo y junio de 1986 fue iniciado por grupos estudiantiles, lo cual se llevó a cabo que se haga unas elecciones. Las elecciones de junio del gobierno francés reconoció la necesidad de emprender una política de reformas profundas para hacer frente al malestar social que existía en el país. Se llegó a solucionar lo que es, por eso es llamado el Mayo francés, porque todas estas protestas sucedieron en mayo y fue principalmente en París.